Hola Oscar, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por esta semana que ha sido un gran festival de innovación en América Latina y feliz de estar acá y acompañarles a las personas que están viendo en este momento. Muchísimas gracias por conectarse un sábado a las 8 de la mañana de Colombia y a las que se conecten después también un gusto poder tener este espacio de conversación. No, gracias a ti y pues también a toda la comunidad de Women in AI que ha estado muy activa en el evento. Ayer tuvimos también una charla en representación de Women in AI. El lunes tenemos una panelista también en representación. Entonces nos parece pues maravilloso que estén acá compartiendo conocimiento con todos y nada, pues de nuevo agradecerte. El espacio pues ya es tuyo y estamos muy atentos a aprender de ti. Muchísimas gracias, Oscar. Y en ese sentido, justamente quisiera comenzar la charla contándoles un poco más sobre Women in AI, a quien tengo el gusto de representar hoy, del mismo momento, y comparto las slides y ya comenzamos. Dale, Listo. Acá ya comienzo el bingo de presentaciones en línea preguntando si están viendo mi pantalla. Ok, listo, perfecto. súper. Entonces, bueno, pues un gusto estar en este espacio en la Semana de la Innovación. Yo soy Diana Dager, soy gerente de democracia en Fundación Corona, una fundación colombiana que trabaja por la juventud en Colombia y entre otros temas fortaleciendo la democracia. Y en este espacio tengo el gusto de representar a Women in AI. Y en ese sentido quisiera darles primero un recorrido sobre lo que voy a hacer y luego comenzar justamente contándoles sobre Women in AI. En ese sentido, luego de presentarles sobre esta comunidad, les voy a contar un poco sobre el contexto de la charla, donde quisiera poderles hablar sobre los retos y oportunidades de la democracia en América Latina y algunas recomendaciones para aprovechar las oportunidades y poder mitigar los retos. Y luego, en ese sentido, pues hablar de los principales desafíos de la inteligencia artificial para la democracia, las principales oportunidades y algunas pistas para la acción en términos de recomendaciones de cómo mitigar desafíos y aprovechar oportunidades. Entonces, pues como les contaba, quisiera comenzar contándoles sobre Women in AI. Es una comunidad que reúne a mujeres de todo el mundo en torno a conversaciones estratégicas sobre el uso de la inteligencia artificial y la tecnología, pero particularmente desde una visión femenina, donde también se trata de empoderar la participación de las mujeres en este tema, visibilizarla y fortalecerla. En ese sentido, Women in AI Colombia hace parte justamente de esta red global que nació en Francia hace algunos años y como les comentaba, nuestro propósito es empoderar, inspirar y conectar a las mujeres interesadas en inteligencia artificial, innovación y tecnología en general. Sabemos quienes llevamos varios años trabajando en temas tecnológicos que hay hypes de tecnología, ¿no? Hoy estamos con muchos ojos puestos sobre inteligencia artificial, pero hace algunos años era lo propio con blockchain. Se viene también ya y están comenzando una discusión mucho más profunda sobre tecnología cuántica y pues la idea es fortalecer justamente ese rol de la mujer en, en la tecnología. Y en ese sentido, creamos espacios para que las mujeres puedan aprender, liderar y poder crecer profesionalmente, impulsando de una manera ética el desarrollo y también humano de de la inteligencia artificial en Colombia. Yo quisiera aprovechar en este momento para darle un reconocimiento, agradecimiento especial a Angélica Rojas, quien es líder de Women in AI Colombia y justamente está detrás de cámaras gestionando muchos de estos espacios y a todo el equipo también que hace posible esta participación, que además me ha parecido, yo pues, muy recientemente me vinculé a la comunidad y me ha parecido que es un proceso muy transparente, incluso se usó una IA para establecer cómo se hacía la participación y en ese sentido, pues justamente dan ejemplo sobre uso ético de IA en la comunidad. Y básicamente parte de lo que se busca lograr en Women in AI es fomentar la participación activa de mujeres en el ecosistema tecnológico e investigativo, crear una red colaborativa para aprender, enseñar y generar oportunidades, conectar con instituciones, universidades y empresas para desarrollar proyectos conjuntos, impulsar la formación continua en inteligencia artificial
y generar visibilidad y oportunidades profesionales para nuestros integrantes. En este sentido, quisiera finalizar esta parte de presentación de Women in AI invitándoles a que se conecten a nuestra comunidad, especialmente a las mujeres que están conectadas a este espacio. Nos interesa crecer, fortalecer los espacios de construcción colectiva, de mentoría, de trabajo conjunto. Siempre estas redes que son sobre todo voluntarias se enriquecen con la participación de muchos y muchas integrantes y bueno, estaríamos muy felices de que más mujeres se sumen al espacio. En ese contexto, pues les dejo acá un código QR, pero también la página web para que conozcan más y de nuevo un agradecimiento y felicitación a Angélica y a todo el equipo de Women in AI que está haciendo un trabajo fabuloso para conectar y empoderar a las mujeres en Colombia alrededor de la inteligencia artificial y lo propio también al movimiento global de Women in AI. Ahora sí, dicho esto, quisiera entrar en la primera, en materia frente al objeto de la charla, que es hablarles sobre la relación entre inteligencia artificial y democracia. Tratamos de hacer un título muy catchy que justamente pudiera em, abordar algunas de esas complejidades de los algoritmos a las urnas, cómo proteger y fortalecer la democracia en la era de la inteligencia artificial, que justamente pues muestra que la tecnología puede tener muchas cosas positivas frente a la democracia, pero también algunos retos, y justamente de eso quisiera hablar hoy. En un contexto donde, sobre todo desde el país que vengo, en Colombia, se está viendo de una forma muy poderosa la influencia de la inteligencia artificial en la democracia, tanto de manera positiva, pero también de manera negativa. Por ejemplo, algo que dio titulares globales hace algunos meses, que tuvimos elecciones al Congreso en Colombia en marzo. Tuvimos la primera candidata al Congreso que era una inteligencia artificial. Ahora, en Colombia todavía no se permite que la inteligencia artificial em, sea quien aspire a este tipo de cargos, pero digamos que había una persona de la comunidad indígena detrás de esta postulación y se generó toda una estrategia de cómo la IA iba a generar amplificación de voces de pueblos y comunidades indígenas en el Congreso. Entonces, simplemente como para contarles cómo ya en Colombia estamos viendo justamente esta influencia y el potencial también de elevar algunas voces. También hemos hablado, estamos en un proceso de conversación sobre momentos muy importantes en el Congreso de cambios, sobre temas de país. Y hace algunos meses una candidata presidencial ofreció crear una asamblea constituyente alimentada por inteligencia artificial. Pues tiene cosas positivas, pero también cosas positivas en términos de sesgos, en términos de representación política. Y por último, y este es un ejemplo de hace un par de años en las elecciones locales am, al Congreso, a las alcaldías, empezaron a circular, y esto pues se ve casi que ahora comúnmente en todas las campañas, em, audios falsos creados con inteligencia artificial para generar una suplantación de la voz de candidatos, donde en los audios se suplantaba su voz, hablando de temas como falsificación de encuestas pues delitos muy graves justamente contra la democracia para atentar contra el buen nombre de los candidatos. Entonces, simplemente les quería dar estos tres ejemplos que muestran ese rol de la inteligencia artificial en la democracia como un abrebocas para la conversación que quisiera tener con ustedes hoy, que está enmarcada en dos preguntas. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial sobre democracia en América Latina? ¿Y cómo podemos mitigar los retos y optimizar las oportunidades? Y en ese sentido, em, simplemente para contarles un poco de metodología, y esta charla hace parte también de un proceso de construcción que estoy realizando
desde hace ya varios años de investigación sobre inteligencia artificial y tecnología en general sobre democracia. Para esta investigación particular usé diferentes estudios y bases de datos que permitían identificar diferentes casos de estudio sobre el rol de la inteligencia artificial y democracia. Simplemente en este libro que les muestro acá, Social Media Impacts on Conflict and Democracy, ahí hace algunos años justamente publiqué un artículo sobre el rol de la tecnología. En ese momento todavía la inteligencia artificial no estaba tan popularizada como hoy en día, entonces eran diferentes tipos de tecnología y su influencia en la democracia en Colombia. Pero poco a poco, digamos, estos casos que les voy a mostrar hoy, los saco de una base de datos de la Universidad de los Andes que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos, que identifica proyectos de regulación en América Latina y entre esos Colombia, sobre inteligencia artificial, pero también casos y es la base de datos más completa sobre uso de inteligencia artificial en gobiernos en América Latina. También diferentes bases de datos sobre inteligencia artificial en elecciones, como el AI Elections Tracker, y también varios estudios, entre ellos del Alan Turing Institute, sobre la influencia de la inteligencia artificial sobre las elecciones en Estados Unidos. Y también, como les comentaba, esto hace parte de un cuerpo emergente de trabajo que hago también desde mi rol como gerente de democracia en Fundación Corona, donde estamos trabajando en temas como la influencia de la desinformación sobre democracia. Acá algunos eventos que hemos realizado en ese sentido con varias comunidades con las que trabajamos. También un gran proyecto en el que trabajamos desde el Comité de Estado Abierto de Colombia sobre gobernanza e inteligencia artificial en Colombia. Es un proyecto con Mintic y con varias organizaciones de la sociedad civil como Data Sketch, el Instituto Anticorrupción, Corlide y Fundación Corona, donde apoyamos también al DNP y a Mintica crear un mecanismo de gobernanza de la inteligencia artificial en desarrollo de un COMPES, una política pública que se creó en Colombia hace un par de años, justamente ordenando este mecanismo de gobernanza de IA. Y también hemos participado y liderado varias conversaciones sobre regulación de inteligencia artificial y las implicaciones de la democracia en Colombia. Ahora, les he hablado mucho de democracia, pero creo que en esta comunidad de pronto hay mucho más conocimiento sobre qué decía que democracia. Entonces, simplemente como para que todos tengamos la misma información, cuando hablo de democracia, me refiero a un sistema de gobierno basado en la soberanía popular que comúnmente se expresa a través del voto, pero también a través de otros mecanismos de participación ciudadana. Y algunas de las bases para que esta democracia funcione son los procesos electorales transparentes, el respeto y la garantía de derechos humanos, la rendición de cuentas en términos de respuesta a necesidades ciudadanas y instituciones políticas fuertes bajo un sistema de pesos y contrapesos que se regula entre ellas, desde especialmente la rama ejecutiva, liderada normalmente por el jefe de gobierno, por el presidente, la rama legislativa y la rama judicial. Eh, Ahora, dicho esto, justamente cuando hablamos de democracia, muchas veces tanto la base de la democracia representativa, que es justamente el voto libre e informado, se puede afectar por la inteligencia artificial y tener algunos desafíos. Y en ese sentido, quise agrupar tres principales usando estas distintas bases de datos para presentarles a ustedes justamente este top 3 para comenzar pues, la conversación. El primero que les quiero presentar, y justo publiqué hace un tiempo un artículo en La Silla Vacía hablando un poco más de eso y luego se los puedo mandar si les interesa, es la desinformación y posibilidad de manipulación hiperpersonalizada. ¿Y acá a qué me refiero? La inteligencia artificial facilita la creación y difusión masiva y personalizada de contenido político falso. El contenido político falso no es nuevo. Lo que permite la IA y que es muy nocivo para la democracia está justamente en que permite esa creación y difusión de una forma muy masiva, pero además personalizada a las personas a las que se les está enviando.
a través de una microsegmentación política eh, permitida por justamente ese análisis de datos que facilita la inteligencia artificial, que no es negativa per se, pero cuando se usa a través de datos masivos sin consentimiento, incitando al odio, la polarización o potenciando la desinformación, eso sí es negativo, justamente. Entonces, esto permite uno de los temas que les comentaba, que es base de la democracia, que es el voto libre e informado, pero también puede vulnerar distintos derechos, como los temas asociados, derechos asociados a los datos de las personas. Les voy a dar tres ejemplos de cómo funciona esto en la práctica. Por un lado, hace poco, para las elecciones al Congreso que les comentaba en Colombia, circuló un audio creado por inteligencia artificial simulando la voz del registrador de Colombia, que es quien se encarga justamente del desarrollo de las elecciones, supuestamente planeando un fraude con un congresista, con Efraín Cepeda. Y esto, pues básicamente se viralizó y se generó una profunda desconfianza por parte de algunas personas en las elecciones. Em, Esto y parte de los estudios lo que muestran es que este tipo de audios que de fondo lo que buscan es mermar la confianza en el sistema electoral. Lo que busca es, por un lado, generar abstención de votantes para que no vayan a las urnas, y eso puede ser conveniente para algunos grupos políticos, pero adicionalmente a lo que puede causar es que luego las personas desconozcan los resultados. Em, Dos ejemplos más. Uno es em, en Estados Unidos, hace algunos años, también se viralizó un audio de Biden amenazando una guerra en Texas, que también lo que buscaba era afectar las elecciones en su momento en Estados Unidos. Y por último, quisiera referenciar un estudio de la MOI, donde generó una medición y observación. La misión de observación electoral en Colombia es una organización de la sociedad civil que justamente se encarga de observar lo que está pasando en las elecciones y generar alertas. Y a través de este estudio detectó para las elecciones a Congreso 150 campañas de desinformación contra candidatos, contra el sistema electoral, y también contra diferentes temas alrededor de las elecciones. Ese es entonces el primer desafío. Esto, como les decía, no es nuevo. Digamos que el caso a nivel global más famoso y que ya tiene 10 años es el de Cambridge Analytica, donde se generó un descubrimiento de cómo se había usado datos de Facebook para generar microsegmentación que buscaba afectar los resultados en el Brexit en Inglaterra, y también en elecciones en Estados Unidos. Y también se ve en otros países como en la India, donde se ha visto cómo se está usando inteligencia artificial para crear avatares que se refieren a los votantes por el nombre, y habla en el idioma de ese votante. Acuérdense que en la India hay bastantes lenguas, y en algunos casos esto se ha usado también para divulgar la desinformación. Entonces, imagínense ustedes recibir un video de una persona hablándoles en su nombre, y refiriendo temas de desinformación, también pues genera muchísimo más sesgo de desconfianza. Ahora, el siguiente desafío que también me parece muy importante mostrar hoy tiene que ver con ataques a la infraestructura electoral con inteligencia artificial. Y básicamente la inteligencia artificial puede facilitar ciberataques dirigidos a sistemas electorales como bases de datos de votantes, sitios web oficiales y plataformas de registro, generando un caos e incertidumbre sobre la integridad del proceso electoral. De hecho, este es uno de los temas que en este momento en Colombia se está hablando en mayor medida, justo alrededor de una discusión sobre la revelación o no del código fuente, del sistema digital que hace
análisis frente a los votos en Colombia. Vemos que hay algunas personas que quisieran tener que se revele ese código fuente, pero justamente el registrador lo que menciona es que revelarlo puede materializar ese riesgo de facilitar ciberataques, y que sea mucho más fácil entonces pues dirigir esos ataques contra la plataforma de la registraduría. Otros ejemplos también como para mostrarles este desafío, en Estados Unidos, justamente en las elecciones recientes a la presidencia, em, se generaron mensajes de texto, justamente usando esas bases de datos de votantes, em, mostrándole a ciertas personas que ya habían votado, entonces que mejor no fueran a votar, y de esa manera generando confusión en estados que eran claves para voltear los resultados de las elecciones. También en Inglaterra hubo un hackeo de datos de votantes, que según los expertos pues puede a futuro causar bastante caos en términos de desinformación, y pues justamente pues muestra que hay vulnerabilidad de este tipo de ataques. Em, y el último, el siguiente desafío que quiero comentarles, es de polarización y radicalización del debate público, donde también a través de esta hipersegmentación, la inteligencia artificial puede amplificar discursos extremistas y reforzar cámaras de eco al personalizar contenido según las preferencias de los usuarios, lo que fragmenta justamente la opinión pública, dificulta el diálogo democrático y puede generar violencia política. Y uno de los elementos que más se discute en este desafío es la transparencia algorítmica, y como muchas personas no saben cómo en realidad se está decidiendo sobre lo que ven y no ven en línea. Y ya hay en ese sentido varios estudios que muestran cómo em, las redes sociales pueden fortalecer el extremismo y la polarización. Y en Colombia, por ejemplo, lo vimos hace algunos años, que se hablaba mucho del tema. Yo justamente en el artículo que les referencié hablo de eso, con una lección que tuvimos alrededor de un acuerdo de paz con una guerrilla en Colombia que se llama las FARC, donde se mostraba cómo las redes sociales estaban justamente generando esa polarización e impidiendo que personas que pensaran distinto pudieran comunicarse de una forma más deliberativa. Ahora, les he hablado sobre los desafíos, pero también es muy importante mostrar que hay muchas oportunidades del uso de inteligencia artificial en la democracia. Eh, lo primero es frente a la transparencia y rendición de cuentas, donde la inteligencia artificial puede facilitar la supervisión de la gestión pública y mejorar el acceso a la información gubernamental, fortaleciendo la confianza en las instituciones democráticas. Acá, para darles un ejemplo, y este es de Ecuador, se ha generado un sistema de inteligencia artificial para analizar declaraciones patrimoniales juramentadas, que son básicamente unos documentos que tienen que entregar los servidores públicos donde muestran cuál es su patrimonio, y eso sirve también para hacer luego un análisis frente a si hubo enriquecimiento o no luego de tener el cargo público, y así poder indicarse de algún tipo de indicio de corrupción. En ese sentido, pues análisis de datos a través de inteligencia artificial puede analizar estas declaraciones de manera masiva y justamente facilitar esa rendición de cuentas y transparencia. El segundo caso también que les quería compartir es el fortalecimiento de la participación ciudadana. Algo que es muy importante frente a la democracia es que no solamente funciona a través del voto. Normalmente cuando hablamos de democracia nos referimos a la democracia representativa, que es justamente la posibilidad de elegir y ser elegido a quienes nos representan, pero también la democracia participativa, donde la ciudadanía tiene posibilidad de participar directamente en decisiones públicas a través de diversos mecanismos de participación, como el presupuesto participativo, donde la ciudadanía vota
para decidir el presupuesto público o también asambleas deliberativas donde las personas son elegidas por sorteo para tener conversaciones más profundas sobre temas complejos. Em, y en ese contexto, la inteligencia artificial ya está siendo usada justamente para mejorar y fortalecer esos espacios de diálogo democrático, facilitando por un lado la recolección y análisis de opiniones ciudadanas para la toma de decisiones, pero también ampliando la participación y la información de la ciudadanía. Un ejemplo que me encanta en este sentido es un chatbot que usa la ciudad de Bogotá en Colombia, que se llama Chatico, y es básicamente un asistente virtual para acceder a diferentes servicios del distrito, pero en Bogotá lo han usado además para fortalecer la participación ciudadana. Este chat además tiene algo muy positivo, es que ha sido usado por diferentes alcaldías, entonces pasado esa prueba de transición de gobierno en la administración anterior a la actual. Era usado masivamente para enviar esta información, para acceder a servicios y en la administración actual, cuando comenzó el alcalde actual su mandato, que normalmente comienza con una conversación pública sobre lo que se llama el plan de desarrollo, que es básicamente el plan a 4 años de lo principal que se espera suceda en la ciudad. El alcalde usó Chatico para recoger opiniones ciudadanas sobre qué debía estar incluido en el plan de desarrollo y luego hacer algo fantástico que yo nunca lo había hecho, yo es que trabajo en participación ciudadana, y es el uso de un chatbot para luego devolverle a la ciudadanía los resultados del proceso, que es algo muy importante, no solamente pedirle a la ciudadanía que participe, sino luego contarle, bueno, esto fue lo que pasó con tu participación, y también está siendo usado en otro tipo de escenarios, por ejemplo, para votaciones de presupuesto participativo en Bogotá, y para invitar a la ciudadanía a inscribirse a otros tipos de procesos de participación como las asambleas ciudadanas deliberativas, que son básicamente esos mecanismos que les comentaba, donde se elige gente por sorteo para dialogar sobre un tema público complejo. Otro ejemplo también de uso positivo de la inteligencia artificial es el fortalecimiento del voto informado. Se habla mucho ahora que estamos en elecciones en Colombia, abunda mostrar cómo el voto en muchos casos tiene mucho de emocional, pero en un sistema democrático es muy importante que las personas tengan conocimiento claro de por qué están votando y cuáles son esas diferentes posiciones de las candidaturas, para poder tener una mejor decisión. Y les doy dos ejemplos. Se está hablando mucho en Colombia y pues en el mundo de cómo se puede usar la inteligencia artificial para comparar programas de gobierno, y así generar como un diálogo mucho más sosegado con la ciudadanía. Y desde Fundación Corona también participamos en una herramienta digital que usa algoritmos, que se llama Match Electoral, y lo que hace es primero pedirle a las candidaturas cuáles son sus posiciones sobre diferentes preguntas, y luego hace un test en el que la ciudadanía contesta esas mismas preguntas. Y la aplicación hace un match entre dónde están las diferentes candidaturas con base en lo que respondieron, y luego lo contrasta con las diferentes respuestas de las personas que participan. Y acá aprovecho para dar una cuña. La próxima semana lanzamos el match electoral de la presidencia en Colombia. Em, este, este, em, em, Esta aplicación es fantástica, a mí me gusta mucho porque ya esta es la tercera versión. Se hizo para las elecciones a la presidencia hace 4 años, luego a las elecciones de alcaldías en algunas ciudades del país hace 2 años, y esta es la tercera versión, otra vez justamente en toda Colombia frente a las candidaturas presidenciales. Entonces la vamos a lanzar y luego también les estaremos compartiendo el enlace para las personas de Colombia que nos están viendo si quieren hacer ese match. Y otro ejemplo también que quisiera dar, otra categoría de cómo la inteligencia artificial también trae oportunidades,
que ya se está materializando frente a la democracia es que permite generar predicciones de las necesidades ciudadanas para responder a sus demandas. Y acá quisiera darles dos ejemplos. Perdón, un ejemplo y es Melissa, un chatbot que se usa para hacer predicción a través de información, a través de WhatsApp, Facebook y Telegram sobre pronósticos agroclimáticos y estimaciones sobre cultivos de arroz y maíz para ayudar a productores de alimentos en la toma de decisiones. Esto es muy importante porque no solamente ayuda a mejorar la toma de decisiones de la ciudadanía, sino también luego este tipo de herramientas se pueden usar para hacer un análisis de datos que permite generar mejores políticas públicas que respondan justamente a esas necesidades ciudadanas. Ahora ya estoy terminando. Les he contado cuáles son esos principales desafíos de la inteligencia artificial frente a la democracia y también las oportunidades, pero creo que es muy importante no dejarlos ahí mostrándoles la foto, sino también algunas recomendaciones justo basadas en lo que estamos trabajando sobre cómo es posible mitigar los retos y optimizar esas oportunidades. Y quisiera comentarles como 7 puntos generales ya para terminar. Lo primero es la importancia de hacer acciones preventivas antes del periodo electoral frente a temas como desinformación o posible afectación de la infraestructura electoral. Em, Algo que hemos visto es que la desinformación no es un fenómeno de un día. Para que una persona le cale la desinformación, necesita recibir casi que el mismo mensaje a lo largo del tiempo por múltiples mensajeros y en ese sentido es muy importante algo que se está hablando mucho en el ecosistema de desinformación es la vacunación contra la desinformación, es mostrarle a la gente que esto pasa, que son susceptibles de caer en desinformación y cómo desactivarlo. Y eso está muy relacionado con la siguiente recomendación, que es la importancia de la alfabetización digital a partir de un enfoque en ciencias del comportamiento como una herramienta para combatir la desinformación y promover la transparencia en la era digital. Parte de lo que se analiza es la importancia de generar capacidades como análisis crítico, de manera tal que las personas puedan ser más críticas justamente cuando reciben contenido, por ejemplo, de desinformación. La tercera recomendación es la importancia de potenciar colaboraciones multiactor. Estos retos que les estoy mostrando son absolutamente sistémicos, no solamente son de un país, sino, por ejemplo, en América Latina ya se habla de la gobernanza de la IA en América Latina o también a nivel global. Y si no se colabora en términos de sociedad civil, con gobierno, con empresas y con cooperación internacional y otros actores, va a ser muy difícil resolver estos problemas. También en ese sentido, algo que insistimos mucho desde la Fundación es la importancia de regular el uso de la inteligencia artificial en procesos electorales y de reducir la impunidad digital. Algo que nos llama mucho la atención, por ejemplo, en Colombia es, se han presentado muchos proyectos de ley sobre inteligencia artificial y ninguno de ellos aborda el tema de democracia propiamente. Solamente hubo uno que afortunadamente ya pasó, pero no es de regulación propiamente de inteligencia artificial, sino de creación de un delito penal específico donde se agrava la pena de la suplantación cuando se usa la inteligencia artificial. También otra recomendación es la importancia de promover la transparencia en el uso de datos y algoritmos y también pedirle mayor responsabilidad a las plataformas, justamente en términos lo que lo que les comentaba, que gran parte de esa microsegmentación se da porque muchas veces no se sabe cómo funciona el algoritmo, no hay etiquetas sobre esta publicidad, es política pagada, como a veces sucede, por ejemplo, en radio, en televisión y es muy importante pues insistir en esos temas. Y ya como sexto punto, también es muy importante entender que la gobernanza de la inteligencia artificial es un factor determinante para asegurar el desarrollo y uso de estas tecnologías se realice de una forma ética, equitativa y alineada con intereses sociales. Y en ese sentido, em,
algo muy importante es insistir en que la gobernanza de la inteligencia artificial se haga de manera colaborativa y trayendo las voces de todas las personas afectadas. Y por último, la importancia de mejorar la calidad de datos e inclusión en su generación para evitar la generación de sesgos algorítmicos y garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean justos, equitativos y transparentes. Y acá es un mensaje, por ejemplo, frente a proyectos como el que les comentaba de Gaitana, la candidata de la IA, donde parte de la conversación pública que se dio es cómo se puede hacer para que no se eviten los sesgos algorítmicos en las decisiones de la IA, y también cómo en otro tipo de espacios donde se propone el uso de IA para temas democráticos, como la posibilidad de usarlo en discusiones grandes del país como una asamblea constituyente, como se genera mucha transparencia algorítmica de manera tal que dentro de la palabra inteligencia artificial no se esconda una caja negra que lo que termine es amplificando sesgos y promoviendo mayor exclusión. Esto era lo que quisiera compartir con ustedes, simplemente para terminar una breve recuento de lo que hicimos. La idea era contarles sobre la relación entre inteligencia artificial y democracia, cuáles son las principales oportunidades, los principales desafíos y algunas recomendaciones para poder optimizar los desafíos y mitigarlos y prevenir los riesgos. Y en ese contexto, pues espero que esta charla haya sido provechosa, que en un momento donde justamente se habla de retroceso democrático global, este tipo de conversaciones públicas sirvan para que la inteligencia artificial permita fortalecer la democracia y no continuar retrocediendo. Y en ese sentido, finalizo simplemente con un agradecimiento de nuevo a todo el equipo detrás de la Semana de la Innovación LATAM por abrir este espacio, por permitir estas discusiones, a Women in AI también por permitir que más voces de mujeres estén participando en estas conversaciones y les dejo de nuevo el QR sobre Women in AI. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación, Angélica, todo el equipo detrás de la Semana de la Innovación y de Women in AI. Ha sido un gusto también compartir con todos y todas ustedes. Feliz si tienen alguna pregunta. Hay muchas. Y bueno, acá estoy. Gracias, Diana. Bueno, te voy leyendo un poco las preguntas que tenemos acá en el chat de YouTube. Entonces, acá nos preguntan, ¿los modelos de IA open source han contribuido a estos problemas de noticias falsas y suplantaciones de audio? Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que más que los modelos de IA open source, lo que contribuye es lo que se ve en la literatura hoy en día que está contribuyendo especialmente a la desinformación, es la posibilidad de generar contenido hiperrealista, ¿no? Lo que se llama los deepfakes, porque es lo que hace que sea muy difícil distinguir entre qué es verdadero y es falso. Y en ese sentido, pues yo creo que acá más que la herramienta misma es cómo se está usando y si se está usando para generar contenido malicioso. Gracias por la pregunta. De acuerdo. Tenemos otra que dice, súper interesante todo el espacio. Me pregunto, ¿cómo funciona la ciberseguridad nacional y en la TAM para hacer inteligencia y atajar rápidamente y en tiempo real estos deepfakes para desmentir eficazmente? Ese es uno de los temas que más retos ha generado, honestamente. Es un tema de constante diálogo. Lo que sé, por lo menos en Colombia, algunos países de América Latina se están creando equipos especializados justamente de ciberseguridad para prevenir riesgos. Y algo que también me ha gustado mucho en el debate público es que las mismas plataformas están siendo cada vez más responsables en eso. Por ejemplo, el caso de Anthropic, que no lanzó una actualización a Claude justamente porque sabía que podía generar un montón de riesgos de ataques. Entonces, daría esos dos ejemplos, pero creo que hay mucho más para hacer, sobre todo en términos de prevención de riesgos antes de que sucedan. Por ejemplo, lo que les comentaba del código abierto de la registraduría, ¿no? Donde uno ya sabe que hay ciertas cosas que pueden generar vulnerabilidad, pues ser muchísimo más cauto.
De acuerdo. Sí, de hecho, plataformas, si no estoy mal, es Gemini, que le coloca ya como un código dentro de la imagen. O sea, que no es un píxel fijo, sino que tú puedes luego analizar y ver que sí fue creada con inteligencia artificial. No sé si eso en audios pues exista, forma de saber esas cosas. Bueno, tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo los gobiernos y los entes de comunicación en la TAM dan transparencia a estos desafíos de manera masiva de desinformación? Algo que quisiera resaltar frente a esa pregunta y también es que preguntas tan valiosas, muchas gracias, es la importancia del rol justamente de los medios de comunicación. Hay varios grupos investigativos en el continente que están justamente indagando sobre la financiación, temas como la financiación de campañas con a través de inteligencia artificial, que también es uno de los retos. Lo que pasa es que quería ser como muy concisa para tomarme los 40 minutos de la charla y no dije uno de los retos, pero sí están en el artículo que les comenté de la silla, ahora se los paso, que es justamente frente a la financiación de campañas. Y ahí los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en generar mayor transparencia. Y pues frente a la gobernanza y los gobiernos, justamente les comentaba que hay varios gobiernos que están generando esos mecanismos más multiactor de gobernanza e inteligencia artificial, incluso algunos mucho más fuertes, generando, como verán Brasil, unos límites muy claros a la tecnología, pero es mucho todavía lo que se puede hacer en términos de actuación en bloque. Les voy a ir, mientras que me des la siguiente pregunta, Oscar, Dale. dejando Ujú. el enlace a la... Ah, no, perdón, no puedo usarlo acá en el chat. Luego te la paso si quieres para Sí, cuando compartamos la charla, el enlace al artículo de la silla vacía y también algunos al sistema de algoritmos públicos que puede ser interesante para las personas que nos están viendo. sí, si quieres envíame por LinkedIn y yo lo copio aquí en el chat de YouTube para que lo tengan pues de una vez Perfecto, y lo mismo, y también lo dejo en la grabación para dejarlo como súper. doble. Ya Bueno, mismo lo ¿qué hago. otra pregunta tenemos acá? Qué maravilla lo de Chatico, no sabía que existía. Eh, ¿Cómo hacer que esta información sea masiva? Chatico es fantástico, es fantástico y lo que ha hecho para la participación ciudadana en Colombia es genial. Yo creo que se ha ido masificando algo que ha sido muy importante de la estrategia del gobierno de Bogotá para Chatico es que lo ha usado como una escalera a las personas que ya habían accedido por temas de un servicio público, entonces luego les mandan la información para invitarles al plan de desarrollo. Luego a esas mismas personas les devuelven la información sobre el plan de desarrollo y luego las invitan a participar en otro proceso de participación. Y luego, no sé, de las asambleas deliberativas y luego las invitan a Mm, votar en los presupuestos participativos. Entonces, yo creo que esa es una estrategia adecuada porque lo que hace es casi que fidelizar a las personas y mostrarles, ok, mi participación sí sirve, mm, entonces voy a seguir participando. Nosotros desde la fundación, parte de lo que hacemos es justamente identificar datos sobre la calidad de vida en diferentes ciudades, una de ellas Bogotá, a través de Bogotá, cómo vamos, y preguntamos constantemente sobre si las personas participan en mecanismos de participación, las razones para no participar. Y constantemente de las principales barreras para la participación está la falta de información y Chatico lo está supliendo y la percepción de que participar no sirve de nada, porque no participo y después no pasa nada. Entonces, mm, creo que esa estrategia de fidelizar y amplificar a partir de mostrar resultados ha sido muy valioso, pero también en su momento con el plan de desarrollo, recuerdo que en la ciudad había QRs en diferentes puntos, por ejemplo, de buses, pidiendo a la gente que accediera a Chatico y había personas de la alcaldía en diferentes lugares de Bogotá invitando a la gente a participar en el plan de desarrollo a través de Chatico. Ya que mencionas eso, creo que se trata la siguiente pregunta. ¿Sabes cuántas personas en Bogotá usaron Chatico? Y sabes si era pues una muestra significativa. Y Eh, igual en esos procesos de participación no es que participe mucha gente, ¿no? Irónicamente. O sea, sí, comparativamente a la ah, población total de Bogotá. sí, ahora ha aumentado. La verdad es que antes veíamos, y eso lo medimos justamente con Bogotá, cómo vamos.
lo medimos a través de la encuesta de percepción ciudadana, por un lado, donde ha aumentado la participación, además lo distinguimos en la participación en mecanismos liderados por el gobierno versus mecanismos liderados por la ciudadanía. Y antes era mucho más grande los de la ciudadanía que los del gobierno, ahora están un poco más empatados y ha aumentado la participación, ese es un indicador. Otro, frente a la pregunta que hacen de Chatico, la verdad es que no tengo en este momento un dato agrupado, yo no trabajo para la alcaldía. Lo que sí sé es que ha aumentado consistentemente según los procesos de participación, por ejemplo, con presupuesto participativo, con los ciclos de asambleas deliberativas y en ese sentido sí es importante como distinguir, ok, la participación en plan de desarrollo, la participación en asambleas, que es más distinto. Lo que sí sé es que la alcaldía justamente tenía la meta de crear el plan de desarrollo local con mayor participación en la historia de Bogotá y lo logró, justamente con Chatico. No tengo el dato exacto, pero sí fue mucho mayor que pues, en años anteriores. ¿Y sabes qué tan costo efectivo es? O sea, porque los mecanismos tradicionales de participación ciudadana pues requieren el sitio, el espacio, los facilitadores, pues toda la infraestructura versus pues los Mm. X tokens que se requieran para procesar todo ese Sí. texto. No sé si sepas. Pues es costo efectivo en dos vías desde nosotros en la fundación y disclaimer, sé tanto de Chatico es por esto, nosotros tenemos un proyecto conjunto con la alcaldía, una organización que se llama Instituto de Política Abierta y la fundación para organizar justamente esas asambleas deliberativas que se llama el ciclo los ciclos deliberativos. Parte de los enlaces que te va a mandar es justamente la página de los ciclos que ahorita estamos. De hecho, aprovecho para mandarles la cuña, estamos en momento de inscripción para el sorteo público, se los voy a mandar también. Y uno, a nivel comparado en otras ciudades, normalmente se usa que se invita a las personas al sorteo a través de una carta. Entonces, el alcalde escribiendo cartas masivamente e invitando a personas a inscribirse. Y la verdad es que cuando empezamos a planear eso para Bogotá era bastante complejo, por muchas razones, por temas de informalidad, de uso de datos, de costos, y dijimos, no, innovemos, pensemos otras cosas, no tenemos por qué hacer lo que hacen todos. Y usamos una estrategia mezclando Chatico que permitió masificar y amplificar el número muchísimo, pero también salir a la calle a volantear e invitar a la gente a inscribirse y también llamadas telefónicas. Entonces tuvimos una estrategia multicanal que fue ciertamente mucho más costo efectiva y también en términos de horas de personas trabajando que pues lo que era justamente la firma de las cartas. Súper, tenemos otra pregunta. No, creo que no es pregunta, es más comentario. Mientras las herramientas de IA generen alucinación y sean manipulables en su sesgo, no son confiables para actividades humanas que requieran pensamiento crítico. ¿Qué opinas de eso? O cómo se podría mitigar el tema de alucinaciones en ese aspecto? O sea, que por ejemplo yo le pregunté lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que muchas veces se hacen como los planes de gobierno y eso, y la gente pues no tiene el tiempo de ponerse a leer un plan, pues Sí. para los multiplicado por los X cantidad de candidatos, y que de pronto la IA alucine y empieza a decir cosas que de verdad no propuso el candidato. Y además también todos en la audiencia sabemos que muchas veces ahí ya son muy complacientes y te tienden a dar la razón, entonces, ¿cómo se puede mitigar eso? O Sí. si conoces ya algún caso. No, tienen toda la razón. Yo, la verdad es que justamente porque vengo trabajando ya en temas de tecnología y democracia por varios años, también disclaimer, hice un doctorado sobre tecnología y democracia, y parte de lo que aprendí justamente es la importancia de no ser tecno-optimista. Ya empecé mi recorrido hace más de 10 años en estos temas, siendo súper tecno-optimista, más o menos jurando que una aplicación iba a salvar la democracia y he aprendido que no, que toda tecnología tiene sus riesgos. Por ejemplo, en su momento, en el doctorado, lo que hice fue apoyar a la alcaldía de Medellín a crear una herramienta de presupuestos participativos y aprendí un montón en el camino. Queríamos hacer una aplicación, nos dimos cuenta que había un montón de retos de descarga de la aplicación en el celular, de datos, bueno, de muchas cosas. Y cada tecnología tiene sus retos frente a la democracia. En la inteligencia artificial, lo que menciona la persona que comentas es absolutamente cierto. Y lo más difícil es que la gente le habla a la IA como si fuera un ser humano de verdad y como si fuera una enciclopedia, sábelo todo.
y no eso, muchas veces las personas no son conscientes de los sesgos, y por eso a mí, pues creo que lo dije un poco entre líneas, me preocupa a veces cuando salen estas propuestas, ¿no? Como súper hype de la candidata a la IA o usemos una IA para la Asamblea Constituyente, porque pues en muchos casos no tienen en cuenta, por un lado, el sesgo de la IA, los datos con los que son alimentados, pero adicionalmente tampoco tienen en cuenta que las mismas personas no tienen la alfabetización para distinguir que las alucinaciones pasan, Ujú. y que no todo lo que se dice pues es justamente verdad. Yo que soy abogada además. Lo veo mucho en el gremio con memoriales que ya están presentando los abogados, creyéndole a la IA con sentencias que no existen, con leyes que no existen. De acuerdo. No, y ya que volviste a mencionar lo de la candidata a la IA, me acordé de un capítulo de Black Mirror y estaba mirando acá, que fue, para los que quieran mirarlo, en la temporada, creo que fue 2, episodio 3, hay un avatar de IA que se mete en política y bueno, como que ha predicho mucho de lo que está pasando ahorita por si lo quieren mirar. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿cómo evitar esas burbujas que mencionabas en redes sociales, ¿no? Porque nos mencionabas que por un lado está pues el algoritmo de las redes, ¿no? Que nos muestran siempre lo mismo. O sea, si eres de izquierda, solo te muestra contenido de izquierda. Si eres de derecha, te muestra solo contenido de derecha. Y también el otro riesgo que nos mostrabas, pues el tema ya generativo, ¿no? De las imágenes falsas, los audios, todo eso. Entonces, ¿cómo prevenir entrar como en esa burbuja? Yo creo que hay prevención en dos vías. Por un lado, y acá parte de lo que desde el ecosistema que trabaja en democracia y ya promovemos bastante, es la importancia de la transparencia algorítmica, y de la responsabilidad de las plataformas de mostrar los contenidos que son pagos y de generar un poco más de eh, posibilidad de que las personas vean más allá de sus propios sesgos. Hace Mm, poco leí además un estudio que me encantó y es cómo lo que hacen en muchos casos los algoritmos, y a través de estas burbujas, no solamente con temas de democracia, con todo, es predecir a partir de lo que tú ya has querido, ¿no? Lo que tú ya has mm, visto, y eso inhabilita a las personas de soñar otras cosas posibles, o de ver, no, lo que a uno muchas veces le pasa, un día te gusta un helado de vainilla, al otro día te gusta un helado de chocolate, pero entonces si buscas un helado de vainilla, solo te va a mostrar helados de vainilla. Entonces está por un lado esa transparencia y por otro lado también está esa conciencia de las personas que en muchos casos honestamente pues no existe, de saber que todo eso que están recibiendo es del algoritmo, y parte de lo que yo he aprendido, y hemos visto con los datos también es la importancia de conversaciones más cara a cara en temas sobre todo complejos de democracia. Usar la tecnología, por ejemplo, para apoyar la masificación de ciertos contenidos, la amplificación, por ejemplo, de venga, súmese a participar, pero no obviar, no quitar esa participación cara a cara que es muy importante para cambiar de opinión, para poder deliberar, para poder decir, ok, yo pensaba esto, pero de pronto no es así, y reconocer también la humanidad en el otro, que es algo que también nos está quitando muchas veces la tecnología. Un estudio de una organización que me encanta en Colombia que se llama Ethos, que trabaja en ciencias del comportamiento y tiene un proyecto de desinformación que se llama Detox Information Project, muestra que uno de los principales em, em, elementos detrás de la desinformación o que predice la desinformación es la deshumanización del otro. Y eso explica justamente por qué hay tanto contenido político de desinformación que parte de lo que hace es em, comparar a ciertas personas con animales. Eso hace que mm, justamente pues se caiga, ¿no? Si yo creo que esa persona no es humana, pues no es digno de ser un contrincante político, de que yo diga, mm. merece que le escuche, y pues hace que la persona caiga, o sea, mucho más vulnerable a desinformación. Sí, y además que también justamente en eso se utilizan mecanismos no tan oficiales, ¿no? Todo este fenómeno de las bodegas y eso, porque no dice listo, lo haces por publicidad, uno puede hacer, bueno, la trazabilidad y lo que tú decías, ¿no? Decir esto es políticamente, bueno, publicidad política pagada, le estás pagando ciertos dólares a las diferentes redes, pero cuando se hace como con estas redes, llamémoslo
no tan transparentes, oscuras, donde pues literalmente le estás pagando pues a otros, entre comillas, simulando siendo ciudadanos para divulgar toda esta desinformación, pues se vuelve más complejo, ¿no? Y ahí lo que tú dices, ¿no? Se baja el discurso, comparaciones pues más bajas, todo eso se vuelve mucho más complejo, ¿no? De acuerdo, tienes toda la razón y em, todas, justo ahorita que mencionaste la financiación, estoy buscando el artículo, ya te mandé varios Ujú. de los artículos que te había dicho, pero justamente quiero recalcar ese rol del periodismo, justamente para mostrar eso. Entonces estoy buscando en este momento el artículo que te había dicho, que es más que un artículo, un gran proyecto sobre información alrededor de la financiación, que es súper importante. Lo estoy buscando, pero si quieres, sigamos. No sé si hay más preguntas, nos quedan 2 minutos, pero qué chévere que la charla haya despertado tanto interés, de verdad me llena el corazón y ahí les había dejado mi correo, pero también si lo quieres publicar, cuando publiques Sí, el, em, el clip, el video no mm, ya, o sea, sábado 8 de la mañana, tampoco, creo que lo di todo en la charla, ya se me están olvidando las palabras. Pero si lo quieres publicar y seguimos hablando, me encantaría. También me pueden buscar por LinkedIn. Mi nombre no es tan común, entonces es fácil buscarme por ahí. sí, no, de una, todo lo que me compartas acá por LinkedIn, de una vez lo pongo en el chat y lo que te digo también quedaría en la grabación del espacio. Buenísimo. Sí, no, o sea, noté el chat muy con muchas preguntas. Me alegra mucho esa participación. Y como tú dices, haciendo un espacio de sábado en la mañana, son bastantes preguntas. Entonces también estoy muy contento al respecto. No, pues Diana, agradecerte a ti, a Women in AI, pues por su generosidad, por estar acá, compartirnos este tema tan interesante que nos pues abre como a otras perspectivas. Por lo menos a mí me dio como una luz de esperanza. Yo pensé que con todo este tema de IA en la democracia iba de mal en peor, pero ahora veo que hay como soluciones que de verdad pueden ayudarnos sin tampoco llegar al otro extremo que tú dices de ser un tecno-optimista 100%, no, pero por lo menos ver como las dos caras de la moneda, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias a ti. De verdad que tremendo trabajo el que están haciendo con la Semana de la Innovación. Creo que es muy valioso poder conocer, pues, también rompe la burbuja, ¿no? Poder conocer todas estas innovaciones que están pasando, tener este tipo de conversaciones y sí, yo creo que más allá del tecno-optimismo o pesimismo, lo importante es poder reconocer que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay elementos muy positivos del uso de IA en democracia, pero también hay unos riesgos muy grandes que tenemos que ser conscientes para no caer en primiparadas que puedan, pues, retroceder la democracia. Entonces, pues, muchísimas gracias. Espero haber aportado en ese sentido un granito de arena de conocimiento y feliz de continuar colaborando y seguirles oyendo. También quiero aprovechar y felicito a todas las personas que han participado a lo largo de la semana en tantas charlas y me encanta poderles escuchar. Gracias. Gracias, Diana. Que tengas un excelente día. Lo mismo, que estén muy bien. Adiós.